Hoy te quiero presentar a una persona que admiro mucho, que caminó en el sur, en las comunidades más alejadas, y hoy camina en la diócesis de Lomas de Zamora anunciando a Jesús en uno de los distritos más poblados del conurbano bonaerense. Hoy te presento a Fernando Rodríguez, el obispo auxiliar de Lomas de Zamora. Siempre en mi formación estuvo muy presente lo misionero, ¿no? También por esto que te digo que a veces uno no sabe bien, pero esto de haber nacido capaz que en el interior del país también me llamaba, ¿no? Así que en un momento de mi ser sacerdote empezó a surgir el deseo y las ganas de irme a misionar o como misionero, o por lo menos irme al interior del país, ¿no? Nuestra iglesia le dedica un montón de esfuerzo, pero un montón de esfuerzo a la formación de los pastores consagrados, claro, ¿no? De los sacerdotes. Y forma de verdad líderes. Pero a veces no invertimos la misma fuerza en crear líderes laicos. Claro. Sí te formo como catequista, pero líder es más difícil, ¿no? Y entonces ahí me acerqué a un grupo de matrimonio, el que venía a pedir el bautismo. La secretaria le pasaba el teléfono de alguno de estos matrimonios y entonces se empezaban a preparar, pero se preparaban en una charla con unos mates de por medio, no era una charla formal, y se armaba una cosa muy linda y un vínculo muy profundo. Y después él mismo, que era un laico, sí, era el que bautizaba. Y la gente nadie me reclamó algo. Mirá. ¿Por qué no bautizaba el cura? Si bien algunos, cada tanto te dicen, que no sé, a vos te van a nombrar obispo. Esta es una cosa que nunca te imaginás. Leo un mensajito antes de ponerme a rezar y dice un mensajito de un número privado. Dice, lo llamamos a la Anunciatura Apostólica, lo estamos buscando. Y bueno, entonces ahí me dice, el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de la diócesis de Lomas de Zamora. La locura de decir obispo auxiliar. Claro. Y después Lomas de Zamora. Loma, claro. Yo sabía que quedaba por ahí. ¿Por dónde será? ¿Cómo será? Claro. Y cuando levanto la mirada, ya no estaba la montaña, sino que estaban todos los edificios. Claro. De Lomas de Zamora, ¿no? Así que ahí fue un caer que estás en el medio del conurbano bonaerense, en medio del caos, ¿no? Todos los edificios, las montañas por los edificios, ¿no? Estamos con Fernando Rodríguez Liza, obispo auxiliar de Lomas de Zamora. ¿Cómo andás, Fer? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo andás? Muy bien, muy contento de que estés acá. Bueno, gracias por la invitación. Queríamos llamarte porque la verdad es que estamos inaugurando un poco este ciclo nuevo de entrevistas y queremos ir conociendo cómo personas se acercan a Dios y acercan a Dios a otros. Y en eso, yo a Fer lo conozco hace unos años y lo conocí en un ambiente, después lo trajeron a otro y queremos ir charlando un poco ese paso, pero lo que creo que caracteriza un poco a Fer es ese modo de actualizar la palabra de Dios y actualizar el modo de acompañar, ¿no? Como el modo de escuchar, el modo de acercarse. Así que hoy un poco vamos a charlar de eso. Y me parece que esto arranca... Naciste en Córdoba, vimos. Yo no sabía que habías nacido en Córdoba, pero te criaste un poco después de los 10 años, me contabas. Ya estuviste acá en Buenos Aires y de algún modo fuiste a un colegio confesional, a una parroquia. ¿Cómo fueron esos inicios como en tu camino? Y sí, nací en Córdoba, riocuartense soy, viste que los cordobeses... Los riocuartenses son riocuartenses. Claro, no son cordobeses, son riocuartenses. Entonces sí, nací en Río Cuarto, toda mi familia es de Río Cuarto, y por situaciones de la vida, mis padres, mi madre, todos somos de ahí. Por razones de la vida, nací ahí, pero viví unos meses nomás en Río Cuarto, así que en el documento figura Río Cuarto, claro, pero no tengo nada de riocuartense, digamos, de cordobés. Sí, un gran cariño porque, digamos, y me siento cordobés, ciertamente, por mis primos, abuelos. Pero bueno, la vida, por situaciones de mis padres y todo eso, me hicieron ir recorriendo distintos lugares del país. Te he hecho pasear, mirá. Me hizo pasear bastante, ¿no? Un poquito en la Patagonia cuando era muy chiquito y después también por la provincia de Buenos Aires. Mi papá es militar. Ah, mirá, y por los traslados tuviste que ir conociendo. Entonces... cuando mi mamá quedó embarazada de mí, vivían en Salta. Okay. Y le salió el pase que estando mi mamá embarazada, pasaron por Río Cuarto, nací yo y nos fuimos para Comodoro Rivadavia. Okay. Así que viví mis primeros años de vida en Comodoro Rivadavia, en realidad en un pueblito que se llama Colonia Sarmiento, ahí cerca de Comodoro Rivadavia.
Y después viví en la provincia de Buenos Aires, en Azul, en un pueblo que se llama Magdalena. Y después cuando tenía 10 años ya me quedé, nos instalamos un poquito más en la capital federal, así que tengo mucho de porteño. Claro. Y bueno, viví un poco en Palermo, en Belgrano, por ahí. Ahí fui cuando en el secundario lo hice en el Manuel Belgrano, de los hermanos maristas. Claro. Y estando en el colegio de los hermanos maristas, después de un cenáculo que hicimos ahí, el cura de ese momento nos invita a ir a la parroquia, así que nos fuimos a la parroquia San Martín de Porres, que queda ahí cerquita. Sí. Y ahí fue digamos, podríamos decir así, yo siempre tuve fe, digamos, siempre fue una persona con una cierta fe, digamos, ¿no? Siempre, claro. Toda mi vida, desde chiquitito, no dejé nunca de ir a misa, siempre... todos los domingos estaba ahí, de pero familia. no porque me llevaban, no, a veces iba solo. ¿Te gustaba? Mirá. Sí, a veces íbamos en familia, a veces iba solo. Pero bueno, fue una costumbre. Y ahí, a partir de los cenáculos del colegio y de la posibilidad de ir a la parroquia desde otro lugar ahora, claro. Ahí fue donde fui conociendo, digamos, una fe más vivida en comunidad y como iglesia, ¿no? Y bueno, ahí empezamos con los campamentos, con las misiones. Yo recuerdo mucho al padre Juan Torrela, que era el vicario de San Martín de Porres en aquel momento. Y después cuando se fue él vino el padre Fernando Parodi. Así que esos fueron mis primeros, digamos, compañeros de camino en esto. Mira. ¿Y desde ahí llegaste, tu primera opción fue entrar al seminario de pronto, como descubrir la vocación ahí en ese caminito? ¿O cómo fue que...? No, digamos, primero fue como la de cualquier joven, ¿no? Yo estaba en el colegio, digamos, pensando qué seguir, en algún momento me puse de novio, y de alguna manera para mí los cenáculos del colegio fueron muy importantes. Esos, digamos, yo creo que ahí sembraron una semilla en mi corazón, que fue de a poquito, fue creciendo, incluso sin darse uno cuenta, pero iba creciendo. Y yo empecé, cuando terminé el colegio, empecé a estudiar ingeniería industrial en la UCA. Mirá. Empecé a estudiar ingeniería industrial. Y ahí estudiando ingeniería industrial, ya al fin de ese año, es como después de compartir con el cura, con el padre Juan y con los campamentos, con el grupo de jóvenes. Era un grupo de jóvenes muy, muy grande en Porres en ese momento. Era más grande que el de La Redonda. Siempre está la competencia en Belgrano entre Porres y La Redonda. Sí, mirá, en ese momento era más grande. Por mucho tiempo más grande. Hoy podemos pensarlo, hoy podemos discutirlo. Así que, digamos, fuimos, era un grupo de jóvenes muy grande donde había distintas edades y los dirigentes, y claro. Cuando uno iba creciendo iba siendo dirigente de los más chicos, claro. Y nos íbamos formando. Que es como esa doble escuela, primero el cenáculo, que es como un retiro de más impacto, un retiro más intenso, de primeros pasos en la fe, y después ir recorriéndola en el día a día, y eso, como siendo... De algún modo dirigido, después dirigente, empezando como a caminar eso. Sí, esa fue, para mí fue una gran, para mí, ¿no? Una gran cosa que hayamos tenido la oportunidad después del cenáculo de poder ir continuar con lo que habíamos vivido en la parroquia, ¿no? Seguir descubriendo. Y estando en la parroquia, empezar a meterse con el tema de los campamentos y de las misiones. Para mí, en toda mi vida... Incluso desde chiquitito, antes incluso de todo esto, fue muy importante el tema misionero. Yo cuando tenía 15, 16 años fui a misionar por primera vez a Santiago del Estero con un cura jesuita de ahí del CIAS, ahí cerquita de Porres, ¿no? Así que el padre Ignacio Pérez del Viso. Ahí fuimos a misionar a Santiago del Estero, a un lugar que se llama San José del Boquerón. Y ahí empezó, digamos, ¿no? Entre la misión esa, que también me marcó siempre en mi corazón misionero, podríamos decirlo así, o por lo menos con ansias misioneras, y después el cenáculo y los campamentos en la parroquia, ¿no? Y ese corazón misionero de repente eligió dedicar su vida a la misión, ¿no? De algún modo... Y se fue formando, ¿viste? Porque después en la parroquia, en San Martín de Porres, estaba el tema de los campamentos, y en un momento, con el cura que vino después del padre Juan, el padre Fernando Parodi,
dijimos, bueno, ¿qué pasa si después del campamento, que eran los primeros 15 días de enero, no nos vamos a misionar? Y bueno, se armó un grupo misionero, así que los segundos 15 días íbamos a misionar. Habíamos ido a misionar a La Rioja, me parece, a Chilecito. Y después la vida también me fue llevando. Después, viste que a los seminaristas cada tanto te van cambiando de parroquia. Claro. Yo arranqué en esta parroquia, que era mi parroquia de origen, ahí estuve 3 años, ¿no? Y después me mandaron a una parroquia de Santa Rosa de Lima. Sí. Y ahí fuimos a misionar, había un grupo misionero que iba a misionar a Catamarca, a Palo Blanco. Así que, y después... conociendo y experimentando. Y después me mandaron a una parroquia llamada Espíritu Santo, y que también esa parroquia estaba organizando un grupo misionero, que me tocó a mí arrancar con el cura que estaba ese grupo misionero, que fuimos a misionar a un pueblo que se llama Alejo de Ledesma, de la diócesis de Río Cuarto. Así que bueno, siempre en mi formación estuvo muy presente lo misionero, ¿no? Y se ve que bueno, también, ¿no? Fue creciendo ese deseo misionero, y también por esto que te digo que a veces uno no sabe bien, pero esto de haber nacido capaz que en el interior, el interior del país también me llamaba, ¿no? Así que en un momento de mi ser sacerdote empezó a surgir el deseo y las ganas de irme a misionar, o como misionero, o por lo menos irme al interior del país, ¿no? Yo estuve... Mi primer destino fue como cura, ¿no? Como diácono, en realidad, San Cayetano de Liniers. Ahí me recibió como párroco el padre Fernando Maletti. Mira. Tengo una anécdota ahí, si querés te la cuento. Cuando el padre, el obispo, él en ese momento era el párroco de San Cayetano, Maletti no pudo ir a la ordenación de diácono porque, no sé, tenía algún compromiso, ¿no? Entonces a mí me ordenan diácono, y cuando termina la ordenación nos entregan un sobre con el destino. Con el destino, Cuando mirá. yo abro, decía San Cayetano de Liniers, el párroco no estaba. Ahí generalmente se encontraban los diáconos con el párroco no estaba. Vos no lo conocías. O sea, quizás sabías que existía. Sabía ni quién era. Yo no sabía ni quién era, entonces bueno, pero sabía que era el párroco de San Cayetano. Claro. Así que bueno, me contacta y me invita a ir a cosas. Y yo llegué no me acuerdo bien, para una fiesta, debe haber sido la fiesta del 19 de marzo, ¿no? Porque era para esta época, ¿no? Pero era una fiesta de ahí del santuario, ¿no? Que había una fiesta grande. Grande, ¿no? Claro. Y yo lo buscaba al párroco, no lo encontraba, había una monja que iba dando vuelta por todos lados, pero al párroco no lo veía, me dice, ya te vamos a presentar al párroco. Cuando me lo presentan al párroco era la monja, el párroco. No, estaba disfrazado de monja, mirá, y era el que andaba dando vueltas. Muy bien. Así que así conocí a mi párroco. Qué buen modo. Mi primer párroco. Está bien. Y bueno, y ahí estuve como diácono, y estuve como... 3, 4 años, 4, incluso si no me acuerdo, 25 años de vicario. De vicario. Con todo un camino complejo. ¿No? Claro. Sí, porque arranqué de diácono y terminé siendo, porque después lo nombran obispo de Bariloche, terminé siendo por un tiempito el administrador del santuario. Quedaste de cuasi párroco ahí a los años. Claro, y era un santuario, del santuario, ¿no? Grande, ¿no? Claro. Así que, y en una época difícil, ¿no? Pero bueno, porque era la época del 2001, por ahí. Claro, como que... así que bueno, ahí cuando... Antes de que lo nombren obispo a mi párroco, yo ya había ido a hablar con mi obispo, con el arzobispo de Buenos Aires, que era Bergoglio, que era el Papa Francisco. Sí. Yo ya había hablado con él y le decía que bueno, que yo estaba pensando en las ganas de cambiar. Yo en ese momento decía cambiar, ¿no? ¿Vos creías que era al interior de pronto? A cambiar. Ok. Yo sabía que después de tanto años en esta época nos cambiaba, después de 3, 4 años te cambiaban. Yo sabía que venía el cambio. Se venía el cambio, entonces yo digo, bueno, me voy a adelantar un poquito. Claro. Entonces fui a hablar con el obispo y en ese momento pensé en alguna villa, algo así. Mirá. Pero después también empecé a pensar, y ahí le dije, ¿no? Al Papa, al arzobispo. Al arzobispo en ese momento. Y entonces, bueno, déjamelo pensar, me dijo, ¿no? Y entonces después fue pasando el tiempo, se fue despertando como nuevamente esta gana de ir al interior. Hablo con mi director espiritual y me dice que podía ser, pero que bueno, vaya viendo, ¿no? Entonces
él me dice, mira, si te vas al interior estaría bueno pensar de elegir alguna diócesis donde tengas un obispo que sea un obispo dentro de todo macanudo, Claro. que conozcas, con el que te puedas llevar bien, que te reciba. Podemos ir pensando. Yo la verdad que no tenía la menor idea, no conocía mucho. Mm. Y no va que a los 2-3 meses de esta charla lo nombran obispo de Bariloche, al que era mi párroco. Claro. Así que ahí de alguna manera... Encontraste la diócesis y el obispo conocido macanudo. Entonces ahí se va mi párroco, se va como obispo en septiembre del 2001 y yo a las 2 semanas de que se fue, no menos, creo que inmediatamente, no, perdón, antes que se vaya, porque ya, ya él había dejado la parroquia y antes que se vaya, lo voy a ver al arzobispo, al papa, y le digo que bueno, que yo tenía ganas de Que irme encontraste. al interior y que estaba pensando y me dice, bueno, pues yo te voy a pedir que te quedes un poquito más porque te pido que te quedes Como como administrador. administrador del santuario. Está bien, vos me pedí una, yo te pido otra. Y entonces le digo, bueno, pero después de cuando venga el nuevo párroco, sí. Me voy. Entonces cuando vino el nuevo párroco, que vino en febrero del año siguiente, del 2002, ponele, voy a verlo de nuevo, le recuerdo lo que me había dicho y digo, bueno, pero ahora te pido que te esperes un año más porque quiero que acompañes al nuevo párroco. Claro. Así que esperé un año más. Cuando se cumplió ese año, yo ya había hablado con Maletti, y Maletti ya me había dicho que me recibía y que bien, porque la verdad que habíamos tenido una relación muy linda. Y después me dejó, ahí me dijo, bueno, Liz, sí, ahora sí. Vamos, claro. Y así que ahí me fui. En marzo del 2003 me fui para el sur. Mirá. ¿Primer destino en el sur? Y el primer destino, yo lo que había hablado con Maletti, le había dicho yo, mira, a mí me encantaría ir a algún lugar que no sea la ciudad de Bariloche, Claro, porque, digamos, para eso ya vengo de mucho lío, claro. Para eso me quedo en Buenos En Aires. Buenos Aires. Porque Bariloche es una ciudad grande. Y bueno, me mandó a un pueblo perdido en la meseta patagónica, que se creaba como parroquia ahí, en el medio de... Sí, yo en ese momento decía en el medio de la nada. De la nada. El pueblito estaba a 350 kilómetros de Bariloche por camino de Ripio. De Ripio. O sea que yo para esos 350 kilómetros tenía que andar más o menos unas 5 horas, 6 horas de viaje. Y medio que en camioneta, ¿no? Porque no sí, tampoco es que camioneta, estaba muy porque transitable. es camino patagónico, digamos, Claro, camino de Ripio, digamos, y Ripio áspero, digamos. Así que bueno, sí, ahí me mandó ahí y yo después pensaba, ¿para qué le habré dicho? Claro, uno pide y no, después... pero la verdad que fueron años muy lindos de mi vida y estuve como 9 años dando vuelta por esa parroquia, que fueron años muy, muy lindos. A mí me marcaron muchísimo. Bueno, los años de San Cayetano me marcaron mucho y estos años ahí en la meseta patagónica conociendo... Es desierto, ¿no? Pero la verdad que hay gente tan linda, ¿no? Tan buena gente. Y viste que siempre dicen que la gente de la Patagonia es cerrada, es más difícil, más parca en las relaciones. A mí la verdad que nunca me costó, siempre tuve esa capacidad de relacionarme así despacito. De repente te pasaste, todos los santuarios son muy populosos, justo el de San Cayetano, un poco demasiado. Y en ese momento era más todavía. Mirá, claro, que de repente era un montón de personas casi cada diario, en las fiestas ni hablar, y te pasaste a un lugar que tiene una persona cada metros cuadrados, cada cuántos kilómetros cuadrados, ¿no? Como... La parroquia esa tenía una persona cada 5 kilómetros cuadrados. Cada 5 kilómetros. Sí, la densidad poblacional. Impresionante. ¿Y cómo fue? Que la parroquia tenía 75.000 kilómetros cuadrados. Claro, una locura. Y tenía 15.000 personas, una cosa así. ¿Y cómo fue cambiar el tipo de misión ahí de repente? Porque ahora es ir a la lejanía de pronto, intentar reunir porque la gente también no es que vive muy cerquita o muy... Sí, vos sabés que, bueno, eso siempre todo el mundo me lo pregunta y queda medio asombrado porque es así, es pasar de Liniers... Claro. Nosotros trabajábamos con los pibes de la calle, ¿viste? Estábamos en el medio siempre con la gente de la calle, en medio del lío. Bueno, no sé si vos conocés Liniers, pero... Mucha. Autopista, vía del tren, la avenida... Bueno, es un caos, Liniers. Y pasar a esto... Claro. Pero yo siempre tuve, y ahí lo fui comprobando más, tuve una capacidad de adaptarme y me adapté a esa zona, digamos, que es realmente una zona bastante alejada, ¿no?
Me adapté bien. La verdad que eso no me costó, adaptarme no me costó. Después, de hecho, de unos años me tuve que ir para el lado de Bariloche y me adapté más o menos bien. Claro. Y después me fui al Bolsón y más o menos me adapté. Y ahora me toca estar en Loma de Zamora y más o menos me adapto. Capaz que ir y venir por el país de tanto lado y de que vos me preguntás de dónde sos, no te podría responder de dónde soy. Me hizo ser más flexible. Me hizo ser más flexible y como de alguna manera decía alguien ayer en la tele, ¿no? Transitar mundos, ¿no? Es fácil pasar de un mundo a otro. De un mundo a otro sin problema, digamos. Está bueno. ¿Y cómo es la fe de la gente en el sur, en esos contextos tan aislados, tan remotos, tan de poca gente? ¿Cómo se vive la fe? ¿Cómo se vive la comunidad también, imagino, como en esos lugares, ¿no? Sí, ¿Cómo es ser pastor ahí? La fe ciertamente es una fe más, podríamos llamarla... ¿Cómo llamarla? Más fría en el sentido de que, no sé si la palabra es fría, ¿no? Pero más simple y más sencilla incluso que la del norte. Viste que la del norte es bastante exuberante, la gente hace procesiones, camina. Acá no. Sí, como en mayor expresión. Claro, ¿no? y en la calle quizás o en la acción, ¿no? Claro. Allá en la Patagonia no es así, ¿no? Y la gente viene de todos lados y digamos, y es una iglesia dentro de todo relativamente, podríamos decir así, con menos años que en otra zona del país. Claro. ¿no? Y después también otra cosa que pasa en el sur es que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que capaz que venía gente del norte, viste, que había tenido su experiencia de fe y de llevar adelante una fe así más viva, pues. Y cuando llegaban a la Patagonia, un nuevo estilo de vida, una forma nueva de vida, es como que, digamos... quedaba todo en paréntesis. Es como el freno de mano, ¿viste? Como que va y de repente... La vida de fe quedaba entre paréntesis. Yo a veces iba a un colegio del Estado y charlando con uno y me dice, yo soy de Catamarca y en Catamarca iba a la parroquia y yo le decía, ¿y acá por qué no venía? Claro. Entonces, ahí la pastoral, al ser poca gente y tener estas características, era más casi de 1 a 1, ¿viste? Claro. Eso para mí fue una cosa muy linda, ¿no? Sí, iba personalizando. Entonces dependía mucho de las visitas, que vos fíjate que era lo contrario a lo que yo había vivido en San Cayetano. En San Cayetano era todo medio la gente masivo, iba a vos. ¿viste? Entonces, claro. vos, ¿qué hacemos acá? Bueno, hagamos bendiciones y hacíamos bendiciones. Cada 15 minutos había una bendición. Multitudinaria, claro. Acá era el 1 a 1, digamos, ¿no? El familia a familia, ¿no? Y el ir generando... como vínculos muy fuertes, ¿no? Ahí se generaban vínculos muy fuertes entre bueno, en este caso, entre yo y el cura y las familias, ¿no? Porque es de ir a visitar la casa, de estar, de pasear, de preguntar, de salir, porque si te quedabas ahí en la parroquia, ahí no iba nadie. Entonces ahí era recorrer, salir. Claro, y compartir la vida quizás en la intimidad, que acá compartir la vida de todos los días. Pocas veces vas a la casa de alguien de pronto, claro, o sabés qué auto tiene. No estaba acostumbrado. Claro. Yo a eso no estaba acostumbrado. Casi no nos invitaban, por lo menos en ese momento, a comer a la casa de la gente, ¿no? Y acá la vida de todos los días pasaba en la casa de las personas. Después con el tiempo, era una parroquia que había sido una capilla, así que tampoco tenía mucha vida. Entonces, después con el tiempo, la parroquia fue tomando un estilo más parecido con su matices, ¿no? Pero más parecido a lo que vivimos acá en Capital, donde la parroquia empieza a ser un poquito más de referencia, nos juntábamos los jóvenes, teníamos reuniones. Bueno. Pero en realidad, la vida de todos los días pasaba mucho por las visitas a las casas. Yo me decía, bueno, esta mañana ¿qué hago? Bueno, salgo a visitar. Salgo a misionar a lo que conocemos. Y a visitar, iba a un lado, no estaba, iba al otro. Y bueno, y siempre me guardaba para llegar a las 12 a la casa de alguno que sabía que me invitaba a comer. Viene para el almuerzo. Y siempre, eso era, te invitaban siempre. Si llegabas a esa hora, te invitaban siempre. Y entonces, y ahí vos sabés que a mí lo que me pasó ahí es que yo venía de una parroquia como San Martín de Porres, que fue mis orígenes, ¿no? Bien, podríamos llamar a una parroquia bien tradicional, chiquita, pero tradicional, ¿no?
de clase media, ¿no? Después me tocó ir a Liniers. Fue en Porres, la verdad que aprendí un montón de cosas, ¿no? Entre los misioneros, los cenáculos, los campamentos, todo lo que es la vida juvenil de Porres fue una cosa genial, ¿no? Después me tocó ir a San Cayetano, donde me asombró y me admiró y me enamoré de la pastoral popular, podríamos decir así, la pastoral del santuario. Para mí fue algo que me deslumbró y me entusiasmó y de alguna manera marcó el corazón, ¿no? Y después una zona como esa de los Menucos, donde es una cosa mucho más chiquita, más acotada y más familiar, más de la iglesia como familia, ¿viste? Bien familiar. Entonces, bueno, yo fui sacando de cada cosa un poquito y bueno. La plasticidad, claro, fui armando en mi cabeza. Pero de todo aprendí, de todo lo fui mezclando. Yo, por ejemplo, a veces cuando me toca ir a alguna comunidad hoy que me invitan, me descubro haciendo cosas que hacía en San Cayetano. Mirá, bueno, las claro. bendiciones, el repetir 3 veces, Dios danos tu bendición. Como se hace, claro. Eso yo lo es constante, ¿no? Y después también me sale, qué sé yo, ir a visitar, el meterme en una casa, el invitarme a una casa. Claro. Y así que fui mezclando, así. Y eso es lo que también después cuando anduve por el Bolsón me pasó algo parecido, ¿no? Así como me decías que hay una persona cada unos cuantos kilómetros cuadrados, cada 5, ¿era algo así? Cada 5 kilómetros cuadrados. Una persona, el ratio, claro, de sacerdotes es uno cada 1000, cada cuántos kilómetros. Mi vecino más cercano, yo tenía, para el sur no tenía nadie, porque estaba la meseta de Sumucura, era imposible ir a ningún lado. Claro. Para el este ya estaba la diócesis de Viedma y el cura vecino era un africano a 200 kilómetros. Claro. Que casi que difícil pedirle cubrirme en una misa, como acá, viste que acá se cruzan de cuadra y se van cubriendo. No, es imposible. Después, para el oeste, que ya era nuestra diócesis, el pueblo donde había la parroquia vecina se llama Ingeniero Jacobasi, son 150 kilómetros. Y para el norte ya era otra diócesis, la diócesis de Alto Valle, el párroco más cercano a 250 kilómetros. En ese contexto, de repente, el párroco empieza a necesitar más del laico, ¿no? Como le empieza a darle más roles, empieza a descubrir necesidades que por ahí acá te lo hace el vicario y allá te lo hace Claro, nosotros, yo me acuerdo que cuando yo estaba acá en Buenos Aires, si algún día te ibas de vacaciones y necesitabas que te cubran la misa, empezabas a llamar a los curas de la parroquia vecina a ver quién te reemplazaba. Claro. Acá en Los Menucos, cuando yo me iba de vacaciones, ya teníamos un equipo de laicos, ministros, que hacían las celebraciones. Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, eso, la vida, los lugares, tus destinos te han ido marcando tu modo de ser pastor o también tu modo de hacer iglesia. Y creo que una característica tuya es esto de darle lugar al laico, quizás por necesidad también. A lo mejor si estabas acá, no sé cómo hubiera sido, pero ¿cómo ves vos ese rol del laico en la iglesia y cómo crees que está bueno seguir avanzando, hacia dónde, ¿no? Como en los lugares, en los espacios, en las tareas de los laicos. Sí, lo del rol del laico es algo que viene en la iglesia desde hace mucho tiempo, incluso desde el Concilio Vaticano II. Y lo que pasa es que después la iglesia, a medida que va avanzando, va tomando de a poquito conciencia. Y después incluso los mismos curas vamos tomando conciencia y los laicos también. Es un gran desafío que los laicos también vayan tomando conciencia de la importancia del rol, ¿no? que tienen. Y después, bueno, qué sé yo, no sé, yo me acuerdo, el Concilio Vaticano II, después a nosotros en el seminario, en ese tiempo, si bien ya había pasado, pero no me acuerdo por qué fue, que armamos un grupito donde nos juntábamos a leer juntos Puebla. Y después un documento que a mí me marcó muchísimo y que de alguna manera, no sé si decir me rompió la cabeza para no exagerar, pero que me marcó muchísimo y que para mí hoy sigue siendo mi referencia, es Aparecida, ¿no? Aparecida. En Aparecida habla del tema del discipulado misionero, ¿no?
Y ya Aparecida le da con muchísima claridad un rol importante al laico, pero no solamente en la importancia de hacer cosas, sino también en la participación en los espacios de reflexión y de toma de decisión de la pastoral y de las parroquias, ¿no? En la toma de decisión, ¿no? No solamente como alguien que cumple una tarea, digamos, sino que también la piensa, la reflexiona y es parte de las tomas de decisión, ¿no? Pasa a veces acá, sobre todo por ahí en los lugares en los que hay más cantidad de sacerdotes juntos, que a veces cuesta como acceder a... De pronto eso, como hoy no puedo ir a la misa porque no puedo celebrar la Eucaristía por X, y no sé si pienso en primer lugar invitar a un ministro a que venga a hacer una celebración de la palabra o X, le pido al cura de al lado, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Como que a veces cuesta un poco darle ese lugar que ya está hace cuántos años como estableciendo documentos de la iglesia, que vamos creciendo como iglesia hacia ese camino, pero que en la práctica por ahí nos cuesta un poco, quizás en este tipo de comunidades que de pronto hay más sacerdotes, digamos, Sí. a quienes pedirlo, ¿no? Esa es una reflexión que yo siempre me hago porque, digamos, es la gran pregunta. ¿Por qué cuesta? ¿Por qué cuesta tanto? Porque no es que, por un lado, puede pasar a veces, no digo que siempre, ¿no? Pero en algunos ámbitos puede pasar que el cura le cueste como abrir el juego en algunas situaciones. Pero también al laico le cuesta, como cuando tiene la oportunidad, le cuesta asumir eso. Asumirlo. Sí, o bien la foto del casamiento, me imagino que con el sacerdote, para el laico no es la misma, o el rito, sí, ¿no? Que con un diácono permanente, o con algo por el estilo, ¿no? Como el bautismo. Sí, pero yo te pongo, por ejemplo, un ejemplo, eso puede ser, pero eso me parece que digamos, es como, sí, como que ciertamente es así, incluso los bautismos, ¿no? No es lo mismo que para algunos no es lo mismo que lo haga un sacerdote, que lo haga ni siquiera un diácono o un laico, a veces menos, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, eso yo creo que se puede cambiar si uno va como brindando los espacios, ¿no? El tema es que cuando uno va abriendo los espacios, a veces uno no terminas de encontrar gente que los quiera asumir a esos espacios. Claro. Por distintas situaciones. Capaz que es por cómo también está organizada la iglesia hoy, por tantas estructuras de tanto tiempo que ya es así. Pero, por ejemplo, a nosotros ahora en la diócesis de Loma de Zamora, donde yo estoy, nos pasó hace poquito con el obispo. Había la necesidad de hacer un cambio en una parroquia y no teníamos a quién mandar a esa parroquia. Claro. Entonces quedó la parroquia sin cura, acá en Loma de Zamora. Sí. Y entonces lo charlamos y yo le digo, mirá, yo si querés me hago cargo de la parroquia, pero mandame busquemos un diácono que me acompañe y yo le voy como delegando, lo voy acompañando para que él se vaya asumiendo. Claro. Y me costó muchísimo, como el que le abrí el juego. Encontrar a alguien que quiera tomar la posta. Claro. Mira. Le abrís el juego y que él realmente... Y no era un problema del diácono, porque el diácono la verdad que muy bien, acompañó a la parroquia muy bien, pero era como que frente a algunas situaciones, no sé, a veces uno se como te paralizás, no sé. Claro, se abatata, diría. No sé. Claro. Yo creo que es porque también, primero porque son estructuras de años que ya son así, ¿no? Y si vos estás en una estructura y vos decís, bueno, quiero ser parte, y cuando te abrimos, si no te preparamos, no sabes qué hacer y puede ser que te abatates, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Sí, no sé, nuestra iglesia, vos fíjate, nuestra iglesia le dedica un montón de esfuerzo, pero un montón de esfuerzo, mucho esfuerzo de todo tipo, a la formación de los pastores consagrados, claro, ¿no? De los sacerdotes. Claro, sí. Pensá en nuestra diócesis de Buenos Aires, los seminarios, ¿no? Todo el esfuerzo, todo lo que... Y forma de verdad líderes. Okay. Porque cada sacerdote que se forma, de alguna manera, es un líder. Pero a veces no invertimos la misma fuerza en crear líderes
Laicos. Claro. Sí te formo como catequista, pero líder Está bueno. es más difícil, ¿no? Entonces Mirá. yo creo que para mí nos tenemos que repensar también cómo educamos, cómo formamos líderes, ¿no? A un sacerdote, reclaro, vos formás un sacerdote y cuando lo largás... No lo voy a mandar a un seminario catequístico y después y después lo ordeno. No va a cuando pasar lo eso. largás a una parroquia, generalmente toma... Claro. Si le gusta, enseguida se toma como el protagonismo, digamos, ¿no? Sí. Nosotros en la diócesis de Loma de Zamora tenemos 70 diáconos. Mirá. Y una de las cosas que yo me pregunto es cómo hacemos para que los diáconos también vayan tomando el protagonismo, ¿no? Siempre estén al servicio del cura, ¿no? Sí, que es verdad que ese liderazgo no solo lo tiene que reconocer uno, sino que también la comunidad lo tiene que compartir y legitimizar, ¿no? Como de repente nosotros como laicos que pertenecemos a la comunidad X, también tenemos que entender que ese diácono es igual de valioso que el sacerdote y que es igual de líder, ¿no? Yo te cuento una cosa que me pasó, a ver. que tiene razón, que vos la conocés, me parece, que tiene que ver con lo que vos charlabas de que no es lo mismo que te bautice un cura que te bautice. Te cuento una experiencia que me pasó. A mí, en un momento, cuando yo estaba en Bariloche, los franciscanos se van del Bolsón, ¿no? Y me mandan al Bolsón. En realidad me ofrezco a ir al Bolsón a cubrir esa parroquia, que era una parroquia que dejaban los franciscanos después de años, era una parroquia grande. Entonces yo digo, bueno, yo voy, si me mandan con alguien, y no había muchas posibilidades, había uno que se ordenaba en esos días de diácono, entonces, bueno, si voy con el diácono nuevo, porque era realmente una parroquia grande y alejada de Bariloche. Y entonces, bueno, se vio que sí, entonces me fui al Bolsón con el diácono, ¿no? Damián, que vos lo conoces. Sí. Después el diácono, después de un tiempito, una parroquia muy grande, hicimos un trabajo muy lindo juntos y nos fuimos acomodando, él hacía los bautismos, yo hacía otras cosas, pero los bautismos se encargaba él, ¿viste? Y era una parroquia grande, había capillas y algunas capillas a 150 kilómetros. Claro. Y la verdad que era un trabajo intenso. Después, bueno, el diácono se iba a ordenar sacerdote y ya me avisaron que no me lo dejaban. Que no iba a quedarse, o sea, que claro. también me avisaron de alguna manera que quedaba solo. Claro. Y yo digo, ¿qué hago ahora? Quedo solo. Y entonces ahí me acerqué a un grupo de matrimonio, Juano y Norma unos, y después ellos me presentaron otro matrimonio y dijimos, bueno, vamos a hacer así. Vamos a empezar a prepararnos para que ustedes, los matrimonios, puedan dar las charlas prebautismales, pero al mismo tiempo también le pedí permiso al obispo, porque se puede, un laico, que sea el que bautice. Mirá. Entonces, yo los acompañaba, fuimos diseñando y pensando las charlas de bautismo, ¿no? Después ellos le fueron poniendo su impronta. La verdad que se generó una cosa muy linda, porque al ser algo un poquito más chiquito, no sé, nosotros teníamos que ponerle 3 bautismos por mes, y entonces el que venía se bautizaba, el que venía a pedir el bautismo, la secretaria le pasaba el teléfono de alguno de estos matrimonios, generalmente era Juan y Norma, y entonces se empezaban a preparar, pero se preparaban en una charla con unos mates de por medio, no era una charla formal, claro. se iba generando un vínculo. Yo ni se me había ocurrido, si me hubiesen preguntado capaz que yo le hubiese dicho que no, pero ellos se fue generando en el vínculo con la gente que se venía a bautizar, hacían 3 charlas prebautismales. Claro, como que de repente, entonces qué yo lindo. decía, qué raro, ¿viste? Porque lo que uno intenta no hacer, intenta ver cómo escaparle, de repente lo elegían. Lo elegían. Mirá. Entonces, y se armaba una cosa muy linda y un vínculo muy profundo. Y después él mismo, Juano, que era el esposo de esta Norma y que era un laico, sí. Era el que bautizaba. Y la gente, nadie me reclamó algo. Mirá. Que por qué no bautizaba el cura. Bueno, al final son ir primero viendo la necesidad, generando instancias más chiquititas y al hacer camino la cosa se va dando, digamos. No es que no fue nada de otro mundo, pero que se hizo posible a través de eso, de arrancar con algo más chico. ¿O no? Claro, por eso yo lo que digo es,
que si se va generando, yo creo que lo de los bautismos o de alguien que celebre que haga las celebraciones, eso, si se genera el vínculo y si está bien trabajado y si Está la bueno. persona que está a cargo asume ese rol de liderazgo, yo creo que la gente lo acepta lo más bien. Por supuesto no es lo mismo una misa. Yo la valoro y si se puede hay que Ah. celebrar la misa, ¿no? Pero bueno, pero en los lugares donde no se puede, El gran desafío entonces tiene que ver con qué hacemos y cómo hacemos para empezar a desarrollar, a formar, a descubrir liderazgos en los laicos, ¿no? Como, ¿qué se te ocurre? ¿Qué sí, andas ensayando sobre eso? formar en liderazgo y contagiarles liderazgo y despertar. Yo creo que Y es más que despertar. despertar el liderazgo, que ya debe estar Qué bueno. dormido, ¿no? Pero es como despertar el liderazgo, es abrir espacios y despertar liderazgos, ¿no? Este, yo ahora, nosotros ahí en Loma de Zamora, es una diócesis muy linda, la de Lomas es una diócesis muy linda. Muchas de las cosas que yo soñaba y pensaba y que lo veía medio como difícil, ahí me las encontré, digamos, ¿no? Mira. Por ejemplo, hay una escuela de ministerios muy linda, muy bien Mm. armada, ¿no? Una escuela de ministerios muy seria, ¿no? Pero bueno, me fui metiendo a poquito en la escuela del ministerio, me invitaron a dar algunos trayectos, ahí algunos talleres sobre el tema de animación pastoral, Mira. para animadores, para un ministerio que se llama el Ministerio de Animadores. Y, y bueno, me fui dando cuenta que pasaba algo parecido a lo que yo había visto allá, ¿no? Mira. Que faltaba esto del tema del liderazgo, ¿no? Que habían más, además de vos, que estaban inventando y que estaban descubriendo esa realidad, digamos. Sí, o En- que faltaba. El tema del liderazgo todavía no, Mira. no estaba del todo desarrollado. Entonces empezamos a pensar y empezamos a proponer, y dentro de la escuela de ministerios, la idea es en algún momento tener una especie de, no sé, lo estamos pensando, yo lo Mm. digo así, pero viste, un trayecto formativo donde uno se pueda formar como líder, Como ¿no? líder. Líder sinodal, diría Francisco, ¿no? Con el estilo sinodal, no un líder personalista, sino un líder sinodal, digamos, ¿no? Y yo creo que eso está lindo, ¿no? Que ojalá lo podamos hacer, una especie de curso, de taller que dure y que sea una cosa seria, ¿no? Donde Claro. puedan ir los laicos, donde puedan ir los seminaristas Claro. de la diócesis, donde pueden ir los diáconos, donde pueden ir los que hicieron la escuela de ministerio, para darnos cuenta que en realidad es un liderazgo que tenemos que ir construyendo entre todos y que hay muchas cosas que las tenemos que ir haciendo seguramente con un liderazgo colaborativo. Sí. Tenemos que hacer las cosas que se nos vayan presentando entre muchos líderes. Quiero ir unos pasitos para atrás porque mencionás a Francisco y veníamos con una historia de un sacerdote que, bueno, que se proponía, que lo iban llevando para todos lados, pero que un día en Bolsón te invitan a algo un poco más grande, ¿no? Como te mueven un poco el piso y te llevan a otro lugar. Esta vez entiendo que te ganaron de mano. No llegaste a proponerte como para ir a Bolsón, te propusiste vos. Esta vez medio que te llegó de sorpresa. Un llamado de Dios, creemos y confiamos, pero una invitación también de Francisco, del Papa en ese momento, a este nuevo rol, a un nuevo Sí, destino. sí, ciertamente, sí, fue así, ¿no? Digamos, yo de alguna manera me fui como, no sé, capaz que por iniciativa propia, por por uno ser Claro, inquieto, ¿no? Pero siempre como me fui adelantando a los cambios que podían venir y me fui adelantando. Entonces, que yo no sé. Cuando vi que la etapa de San Cayetano se iba se como estaba, cerrando, fui a proponer y por suerte, primereaste, claro. claro, y por suerte me salió, digamos, ¿no? Y la verdad que me salió muy lindo porque estuve en la Patagonia como 23, 24 años y fueron Mirá, años muy lindos en mi vida, ¿no? Este, Cuando estaba en los Menucos, en algún momento, ahí lo conocí el padre Tartaglia, fuimos a vivir juntos a una parroquia, después fui a otra que ahí en Bariloche, y después también me propuse yo mismo, ¿no? Para ir paisajes complicados tuviste en el sur, ¿no? Ahí Y bueno, estuviste en Dina no, con el lago. Bueno, estuviste en el medio de la en los nada. Menucos era el medio de la nada, realmente, ¿no? Como paisaje, pero yo la pasé re bien, ¿no? Qué Y la lindo, verdad que a mí claro. me gustaba y de alguna manera el paisaje
llega un momento que el paisaje de la estepa y desértico también te Encontrás el cautiva, encanto. ¿no? Después te fuiste al lago y a la montaña, como Y que... yo cuando viví en Dinahuapi, vivía entre la montaña, el lago Nahuel Huapi y el río Limay. Una locura, claro. Sí, Qué lindo. el río Limay es un río maravilloso. Y después el Bolsón, con el Pitirquitrón de atrás, Claro. la cordillera al otro lado y el río Azul ahí cerquita dando Hermoso. vuelta. Hermoso. El lago Pueblo también cerca, el lago como que Pueblo. bueno, todo. Sí. Y bueno, y ahí te primerió Francisco. Y Dios, de alguna manera pero a que través de- sí, si bien yo ya venía pensando, viste, después de tantos años en el sur, ya venía pensando que se podía ir cerrando una etapa. Bien. Estabas como ahí alguna figura seguramente, pero como de prestado en el sur, se diría, algo Claro, así. sí, yo Bien. siempre fui de Capital Federal, Claro, porque te ordenaste acá, digamos, y bueno, y después te de la fuiste para Arquidiócesis de Buenos Aires. Mm. El otro día hablaba con el arzobispo actual, ¿no? Mm. Y yo le decía, si yo nunca dejé de ser cura de Claro. Buenos Aires, y me decía, sí, ese es un Ese es un papeleo que tenemos que resolver. es un problema que tenemos que resolver. Y entonces yo le decía, sí. Sí. Pero bueno, ahora ya es tarde, ¿no? Ya Pero, está, claro. pero bueno, yo ya venía pensando, y decía, volver a Buenos Aires no me terminaba de cerrar, ¿no? Volver a la ciudad no me terminaba de Claro. cerrar, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, ¿viste? ¿Qué otro lugar podía ser? En algún momento lo compartí con mi obispo de allá de Bariloche, ¿no? Pero bueno, después por otro lado me entusiasmaba el Bolsón que recién estaba llegando, llevaba 1 año y medio, 2. Entonces, por mi forma esta que te digo que uno siempre se va adelantando, yo le terminé hablando con el obispo y le digo, bueno, yo me quedo unos 6, 7, 8, hasta 10 años más me quedo acá en el Bolsón y después veré. Bien, unos 10 añitos más tenías en Y el ya sur te para había, vos. sí, Claro. no, ponele en total, ya había Claro. tenido 2, te quedaron. Y bueno, bueno, un día sí apareció el llamado, ¿no? Que me llamaron de la Nunciatura. Yo estaba en el Bolsón ahí preparándome un método para arrancar mi oración matinal y bueno, Y apareció te la sorprendió. llamada. Sí. Mira. ¿Y qué le pasa a un sacerdote que de repente, bueno, es párroco, fue viviendo un montón, pero lo invitan a, bueno, a ser obispo, de repente a tener otra responsabilidad, otro tipo de acompañamiento, de pastoreo, imagino también siendo obispo? Y sí, ¿Cómo sí, fue eso? y la verdad que sí, es raro porque te sorprende y te Claro. sorprende algo que, como esto que estamos charlando, uno siempre va previendo más o menos y se va imaginando para dónde puede ir, pero esto es una cosa que nunca te imaginás. Claro, mirá. Entonces, nunca te la puedes imaginar y si bien algunos, viste, cada tanto te dicen, viste, que no sé, a vos te van a nombrar obispo. Tiene fama de, claro, Sí, claro. pero eso en realidad, uno lo ve que siempre se lo dicen al cura que vos querés y que más o menos te va bien, siempre se lo decís. Digamos. Claro, ok. Sí, Sí, o uno, la expresión de deseo, ¿viste? Claro, bueno, capaz. sí, me cae bien, hace cosas buenas, vamos que sea obispo. Pero, digamos, es una cosa que realmente es una cosa impensada, ¿no? Mira. Y cuando te llega ese momento donde te llaman, me llamó por teléfono el secretario del nuncio, porque el nuncio no estaba, no me acuerdo qué había pasado, no estaba ese día, entonces me dice, leo un mensajito antes de ponerme a rezar, reviso los WhatsApp, Sí. y dice un mensajito de un número privado, dice, lo llamamos a la Anunciatura Apostólica, lo estamos buscando, ayer mandamos un mail y no tuvimos respuesta, necesitamos hablar con usted. Dígame cuándo lo podemos llamar. Uf, qué macana me mandé. Claro. Entonces, Yo era de Buenos Aires. Yo antes había sido el vicario general de la diócesis ahí Claro. en Bariloche, así que había tenido alguna vez me habían llamado a la Nunciatura para pedirme algunos datos, cuando Mirá. cambié el obispo me pidieron los datos del nuevo administrador, entonces yo pensé que venía algo por ahí, ¿no? Algo formal, un papeleo que había que hacer. Que digamos. alguna cosa que necesitaba. Un Una vuelta me trámite. llamaron para pedirme el teléfono del nuevo administrador. Mira. Entonces yo creo que pensé que venía por algo parecido por eso. Y bueno, y entonces le dije, sí, cuando quiera. Y ahí me llamó inmediatamente. No, claro. A los 5 minutos me llamó. Y ahí me dice, ¿usted está por venir a Buenos Aires? No, ¿usted está en Buenos Aires? No, digo, yo vivo Claro. en el Bolsón, le digo. ¿Y no viene para No Buenos sé. Aires? No, la verdad que no. No tengo pensado ir para Buenos Aires. Bueno, entonces se lo voy a decir por teléfono. ¿Está solo usted? Me dice. Mira. Sí, estoy solo. ¿Está sentado? Me dice. La típica. Sí, estoy sentado, le digo.
Y bueno, entonces ahí me dice, el Papa Francisco, no me acuerdo, una cosa así, pero el Claro, como Papa un Francisco lo mensaje. eligió para ser, no, el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de la diócesis de Loma Zamora. Cuando me dijo, el Papa Francisco lo nombra auxiliar de la obispo auxiliar de la diócesis de Loma Zamora, primero, la locura de decir obispo auxiliar, Claro, y después Loma de en Zamora. Loma, claro. Yo Claro. sabía que quedaba por ahí, ¿Por dónde digamos, pero será? ¿Cómo no será? mucho más. Claro, Y después, ¿quién es el obispo de Loma de Zamora? Decía yo, no claro. tenía la menor idea. Claro, vos estás en Bolsón, en otra Claro. sintonía totalmente. Entonces me dice, ¿acepta? Y yo le digo, ¿pero qué? ¿Tengo que responder ahora? Y me dice, el tipo me dice, no, ahora no, pero si quiere lo llamo dentro. En un ratito. Al mediodía lo llamo, yo era a las 8 de la mañana, si quiere al mediodía lo llamo de nuevo. Bien. Total, me dice así, ¿no? Me dice el tipo. Ah, Dice, total, ¿qué motivos podría tener usted para decirle que no al Papa Francisco? te primerearon, Y ahí te dejaron claro, porque de knockout. alguna manera Claro, algo de razón tenía, ¿no? claro, ¿por qué le dirías que Pero no? bueno, igual le pedí que me dé este tiempito para pensar y bueno, llamé a mi director espiritual, Te llamé a cambió el algunos día, te cambió la amigos, manera. claro, fui a visitar a un Vita el monje ese que vive ahí en Sí, el un Bolsón, ¿no? monasterio lindo en Al Bolsón. monasterio, al padre Javier, lo fui a visitar. Y después cuando ya estaba volviendo de ahí del monasterio, me vuelve a llamar el Claro, mozo. estaba decidido. Y entonces, bueno, ¿viste? Y lo pudo pensar, ya tomó la decisión y bueno, ahí le dije que sí. Y al rato nomás me llama el obispo titular de Lomas, que es Monseñor Claro, Lugones, Monseñor me Lugones. llama. Ya él, como ya me dieron el ok, ahora llamalo. Claro. Así que ahí me llamó. Y ahí fue el principio. Y ahí entonces, bueno, ahí ya fuimos acordando algunas cosas. Yo ni sabía quién era, él no sabía ni quién era yo. Claro, Calculo que no sabía. Así que bueno, fue también un tema de ir conociendo la diócesis, el conurbano. Yo por el conurbano mucha experiencia no tenía, más que una franja que es como la extensión al oeste de San Cayetano. Alguna vez claro. había ido más para el oeste del conurbano, Ujú. Merlo, Moreno, por ahí. Claro. Pero no mucho más, ¿no? A veces organizábamos algunas misiones con el santuario, pero el Pero por ahí. conurbano para mí era un lugar que no conocía, digamos. ¿Y por qué crees que se te encomendó a vos esta No tengo la tarea? menor idea. Ni idea. No tengo la menor idea, pero bueno, después después viste que te avisan y recién se da a conocer a la semana, ¿no? Ajá. Entonces el nuncio, el secretario del nuncio me dice, bueno, recién lo vamos a dar a conocer el miércoles 30, ¿no? Y Como una que vez se publica, ni se idea. publica. Como, ok. Y ahí se da a conocer, ¿no? Así que una vez que se dio a conocer, uno de mis amigos me dice, uno de los curas amigos míos me dice, che, ¿y le hablaste? ¿Le mandaste un mensajito a Francisco? ¿No? Le digo, no, ¿qué? Claro, ¿qué le voy a decir? Y entonces, bueno, ahí le mandé a través de un cura que nosotros habíamos conocido cuando lo fuimos a visitar a Francisco, con el que habíamos estado, le mandé un mensajito que él tiene contacto cotidiano Mira, con Francisco, así que le mandé un mensajito a él para que se lo pase a llegar, Francisco. claro. Y lo recibe y no me dijo, bueno, sí, se lo paso, no me dijo nada. Yo vi que lo recibió porque se pintaron los dos tildes azul. Claro. Y al rato me llega la respuesta de Francisco. No, Y mirá. así que me llegó la respuesta de Francisco. Qué lindo. Qué lindo. Y donde él me dice, ¿no? Bueno, cuando estuviste por acá te iba a decir, pero después pensé que no tiene sentido decírselo porque no sabemos qué va a pasar. Claro, una cosa así, capaz me que no acuerdo se bien, te- más o menos claro. la palabra. Pero hoy es realidad. Pero después él me decía rata, así que me dice, querida rata, gracias por aceptar. Quiero escuchar la voz del Papa Francisco diciéndote querida rata, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. Querida rata. Así Ahí, que sí. en el mensajito de Francisco que leían en la misa de ordenación, decía, bueno, primero gracias por tu disponibilidad, ¿no? Y te Esa decía, es la bula, claro, la bula de nombramiento. te hacen como todo un texto, ¿no? Como y decía, bueno, gracias por dejarte sorprender por Dios. Y también mencionaba esto, ¿no? Como la invitación al servicio te llevará no a tus montañas que recorrías, sino a las periferias, a los barrios y a los que necesitan de la presencia y el cuidado de un pastor, ¿no? ¿Cómo es este nuevo caminar con otro paisaje, imagino, con otras realidades, con otro modo de vivir la fe, pero cómo te cambió ese modo de caminar entre la gente compartiéndolo? Mirá,
Te lo digo en una imagen, ¿no? Hmm. Yo una vuelta estaba ahí en el Bolsón y me dice, hay una Virgen de la Cascada en la Rinconada de Nahuelpan Sí. que se celebra la misa el 24 de enero. Se hace una procesión y se celebra la misa. Bueno, vamos. Entonces, ahí celebras la misa con la cascada a tu izquierda, Impresionante. el cerro Piltiquitón a la espalda y de frente la gente como es la montaña va bajando, es como un anfiteatro pero que en bajada. Mm. Y de fondo, vos lo que tenés cuando mirás Cuando para celebrás, digamos, adelante, claro. tenés la cordillera, la montaña nevada, digamos. La cordillera o sea, tenés la gente ahí delante, pero un poquito más abajo, y justo al frente tuyo está la cordillera de los Andes. Y esa me quedó grabada, vos sabés que esa imagen me quedó, pero grabada, ¿no? Y bueno, después todo esto fue medio una locura, porque el 22 de octubre me llama el nuncio, el 30 se da a conocer, el 11 de noviembre lo fui a conocer al obispo, ahí me presentaron en la conferencia Fue episcopal. poco tiempo, una carrera, Y claro. el 11 de noviembre me presentaron en la conferencia episcopal. El 10 de diciembre llego a Buenos Aires, a la diócesis, y el 21 me ordenan un obispo. Y así que aparezco ahí en enero, en Loma de Zamora, recorriendo algunas comunidades donde me invitaban, y ahí nomás son las fiestas patronales de la diócesis, el 24 de enero, Claro. son las fiestas patronales de la diócesis, y se hace una misa muy grande, muy multitudinaria en la plaza de Lomas, ¿no? En la plaza Grigera y en Lomas, ¿no? Y entonces vos sabés que fue una cosa que me senté en la plaza, en la misa, ahí como todo un escenario, y que el escenario está bastante alto, así que también veía toda la multitud, toda la gente ahí, y me hice acordar de ese momento donde toda la gente ahí en el coso. Y cuando levanto la mirada, ya no estaba la montaña, sino que estaban todos los edificios. Claro. De Loma de Zamora, ¿no? Así que ahí fue Mirá. un caer que estás en el medio Claro. del conurbano bonaerense, en medio del cabo, ¿no? Todos los edificios, las montañas por los edificios, ¿no? Claro. Pero bueno, por esto que te digo yo de que no me cuesta adaptarme, ahí nomás, ahí Emprendiste viaje, claro. ¿Qué vas a hacer? Vamos, recorrer. ¿Cómo es la GPS. vida? Claro, el Waze para todos lados. ¿Cómo es la vida del obispo? De pronto antes contabas eso, que recorrías, que compartías con la gente en las casas. Como obispo sigue pasando eso, ya es más con los curas. ¿Cómo es tu tarea? Sigo recorriendo mucho, Yeah. sigo andando bastante. Es una diócesis, por supuesto, no con tantos kilómetros, pero grande, ¿no? Y ya capaz que te lleva también bastante tiempo de viaje, pero por los semáforos, por los pozos, ¿no? Pero es una diócesis grande, ¿no? Y ahora intento recorrerla, tengo mi autito ahí y voy de un lado para otro, y a donde me invitan voy, a la capilla que me invitan voy, a la fiesta patronal que me invitan voy, tenemos confirmaciones todo el tiempo, yo ya estoy anotando confirmaciones, ¿no? Y cada confirmación es una posibilidad para visitar una comunidad. Y después uno va entendiendo de a poquito que, bueno, la tarea del obispo es muy amplia, pero ciertamente una de las tareas fundamentales es acompañar a los curas, ¿no? Entonces, yo ahora lo que hago es visitar a los curas. Voy, visito, me caigo, llego, qué sé yo. Así, vamos. Entonces visito bastante, pero ahora a los curas, ¿no? Mira, qué bien, qué loco. Qué loco, bueno, eso, la disponibilidad, la flexibilidad y cómo Dios te fue marcando, cambiando los caminos, pero aún así mantuviste ahí como ese ser pastor, ¿no? Entre las tareas, entre los caminos, entre las personas tan y bueno, diferentes. Pero viste, ¿no? Que ese es lo lindo también de la vida, de cómo la vida te va formando y la vida te marcando, digamos, por eso. De cada lugar me he llevado cosas, ¿no? De Porres, de San Martín de Porres, todo el tema de los jóvenes, de la comunidad juvenil. Teníamos una comunidad muy, muy linda, Cristo Amigo se llamaba el grupo. Era una comunidad juvenil muy, muy linda, ¿no? Con un consejo pastoral juvenil, ¿no? Después de los menucos, todo lo más familiar, lo más sencillo, ¿no? Ahí empecé de a poquito a meterme y a
sí, a explorar, podríamos decir así, y a gustar la oración contemplativa, ¿no? Ujú. Que hice un camino ahí con un librito que me regaló mi director espiritual de, de Francisco Jalix, ¿no? Que se llama Ejercicio de Contemplación, ¿no? Mm. Así que otro tipo de oración, ¿no? Bueno, el santuario San Cayetano, ¿no? Con toda su religiosidad popular. Dinahuapi con gente, ahí fue muy fuerte el armado de los consejos pastoral, viste, de la parroquia, ¿no? La comunidad llevando adelante la parroquia, ¿no? Y después el bolsón, ¿no? Todo lo que uno va Claro. aprendiendo. Y sobre todo en el sur, lo de andar de un lado para otro, ¿no? Entonces ahora, qué sé yo, no sé, esto de andar no me cuesta, Claro, ya lo tenés a mí me incorporado. sale, qué sé yo, no sé, si algún cura me dice, bueno, me gustaría hablar con vos, lo primero que me sale, después me arrepiento, ¿no? Pero lo primero que me sale es, bueno, te Voy. voy a visitar a tu No, casa. claro. Y después tenés autopista, tenés Claro, semáforo, tenés... este, Pensaba, ¿no? En ir caminando a la iglesia de un modo más sinodal, en el que los laicos tengan otro rol, también más formación, mayor liderazgo, y los jóvenes, que bueno, Francisco nos decía, ¿no? Que no somos el futuro, sino que somos el ahora de Dios, ¿no? Somos el presente. ¿Qué se te ocurre? También de algún modo a los jóvenes también se les confía el ir marcando un poco camino, ¿no? Ir haciendo, ir surcando nuevos caminos. En este sentido, ¿qué se te ocurre por ahí invitar? ¿Cómo ves a los jóvenes de la diócesis y qué le dirías a un joven, ¿no? que está escuchando y que nada, capaz tiene ganas de ser iglesia de otro modo? ¿A qué lo invitarías? Como qué le propondrías a un joven hoy? sí, digamos, ahí en la diócesis hay un movimiento juvenil lindo, Mm, capaz que no es tan grande como ha sido en los movimientos juveniles en otras épocas, pero hay parroquias con muchos jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes, hay grupos de lo que se te ocurra. Este, y, y una cosa que yo vengo viendo y voy compartiendo con otros curas y que van viendo más o menos lo mismo, es que hay como una vuelta a la fe de los jóvenes, ¿no? ajá. Este, mm, es una intuición que se va como confirmando, me parece, ¿no? Hay una vuelta a la fe, una fe distinta. Yo me acuerdo que cuando Mm. yo era más joven, lo que más te entusiasmaba era ir a misionar, ir de campamento, las cosas más Como la salida, prácticas, la digamos, lo práctico. salida, y después de ahí te iban llevando a la espiritualidad. Hoy pareciera que hay algo distinto, ¿no? Ah, Como que hay que los chicos, los jóvenes de hoy, bien llevados, bien acompañados, tienen un deseo de espiritualidad muy profundo, ¿no? Y de ahí, después de la espiritualidad, está el llevarlo a la práctica. Pero hay una búsqueda, ¿no? De hecho, a veces cuando se hacen encuentros de oración o adoración al Santísimo, ¿no? A veces uno ve muchas respuestas, ¿no? Retiros, mm, en nuestra diócesis, en muchas parroquias se hace la Pascua Joven y se llena de qué bien, jóvenes, claro. ¿no? Este, y yo creo que hay, después por ejemplo tenemos un montón de colegios donde estamos repensando las propuestas de los colegios para poder dar una propuesta más, más espiritualidad. Nuestro obispo ha hecho un camino lindo, ¿no? El año pasado fue el año vocacional, decía Mm, él, ¿no? Donde ayudar a los jóvenes a pensar en la vocación, en el llamado, en el proyecto de vida, ¿no? En general, ¿no? Por supuesto fue un año vocacional se, se trabajó bastante el tema del llamado vocacional a la vida consagrada y religiosa, pero también como proyecto de vida, ¿no? El llamado de Dios como proyecto de vida. Y después también este año el obispo dice, bueno, ¿por qué no trabajamos sobre el tema de la vida espiritual, de cómo cuidar la vida mm. espiritual, cómo cuidar la vida interior, la espiritualidad en cada uno, ¿no? Y la verdad que es una intuición muy linda y que está dando muchos frutos y nos está planteando desafíos. Yo creo que los jóvenes de hoy tienen una búsqueda profunda, a pesar Mm. de tantas cosas que nosotros vemos, ¿no? Sí, del contexto quizás, ¿no? Como Del de los modos. contexto. Yo creo que cuando uno hace una buena propuesta seria y profunda, hay respuestas. Hoy Está. en día hay respuesta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que hoy en día la pastoral necesita de respuestas serias y muy profundas, ¿no? Tu lema, para ir terminando, dice el lema episcopal, digamos, cuando fue la ordenación, dice, y de camino anuncien que el reino de Dios está cerca.
y hablaste también del camino, siempre como hablas un poco del camino, del andar y de llevar, me gustó que esto quizás es de Casaldáliga, ¿no? El corazón y el rostro, el corazón lleno de nombres y de rostros, ¿no? Sí, no Como sé bien de quién es, esa frase sí, te la yo la uso robaste, mucho, la robé, no sé bien de quién es, yo pensé que era de Ángel Rossi, el Un arzobispo libro de muy Córdoba, lindo. porque hay un libro muy lindo que se Sí, llama Peregrinar con el corazón lleno de rostros. me encanta. Ese libro a mí es muy sencillito y me marcó, ¿no? Y habla del saber hospedar, de saber recibir, ¿no? De saber, habla mucho sobre la hospitalidad, ¿no? De la espiritualidad de la hospitalidad. Y creo que en la introducción me parece que termina con esa frase, ¿no? Al final de la vida, una cosa así, ¿no? Al final de la vida me preguntarán, ¿has amado? Yo no diré nada, abriré mis manos vacías y mi corazón lleno de rostros. Mm. Y es el que yo no me acordaba, digamos. Después me lo busqué en el libro y está citado. Y estaba- Me parece que está citado Casaldáliga. Yo ni me acordaba de quién era. Pero el concepto... Pero es así la frase, es así. Y Sí. esa me marcó. Mirá. Y un día se la compartí a un seminarista eso me acompañó desde los primeros años ahí en Los Menucos. Y una vez la compartí con un seminarista que mandaron ahí al coso. Y él hizo con esa frase una especie de... pirograbó una tablita. Mirá. Así que ahí la tengo, la la tablita, tenés, y sí. la tengo en mi altarcito, así que fue una frase que me marcó, ¿no? Mm. Y yo la vivo así, ¿no? Es andar caminos, por lo menos en mi vida pastoral la vivo así, ¿no? Es como andar caminos y en el camino encontrarse con la gente y ir como cargando el corazón de nombres y rostros, ¿no? ¿Cómo crees que sigue, para ir terminando, cómo crees que sigue tu camino, hacia dónde quisieras Y caminar? ahora sí que no tengo la menor idea. Ya No tengo la aprendiste menor idea. que no, Y no depende no sé, tanto. viste, qué sé yo, no sé. ¿Te gustaría volver al sur de Y pronto en no algún te sabe, momento? no, yo hoy ya estoy entregado porque Qué lindo. no tengo la menor idea, porque no, o sea, antes, digamos, uno se imaginaba y entonces uno podía hacer una propuesta. Ahora ya uno no se imagina nada y bueno, no sé, a donde me toque, iré. Iré, está muy bien. Porque no, la verdad que no tengo la menor idea, ¿no? Si vos me decís, me gustaría quedarme en la diócesis donde estoy, me encantaría, porque es una diócesis muy linda, pero no sé ni de quién depende, porque Claro, antes claro. podríamos decir del ¿A Papa quién? Francisco, pero el Papa Francisco no está más. Y el Papa actual ni sabe Claro. quiénes somos, así que no sé quién depende, del nuncio, qué sé yo, de quién dependerá. No tengo la menor idea de quién depende. Mientras tanto, a seguir Mientras tanto, estamos callejeando, acá, claro. Qué lindo. Gracias, Fer, por venir, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes y bueno, suerte con estos nuevos ciclos. No, muy bien.